Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Falta un mes para que comience la campaña electoral, pero la actualidad nos obliga a analizar el posicionamiento de los partidos políticos en asuntos de vital importancia para este país llamado España. El desafío soberanista de Cataluña marca el 20 de diciembre. De ello, pero sin olvidar Castilla y León, queremos hablar con el secretario de Organización del PSOE, César Luena. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, usted tiene 35 años, pero ¿cree que España está pasando el momento más complicado de su historia desde el año 76, como dicen? Bueno, posiblemente porque es un periodo de cambios y de adaptación a un nuevo tiempo histórico, que además ha coincidido posiblemente con la crisis económica más fuerte y con un gobierno que no ha afrontado los desafíos de España como debía. Con esta crisis tan fuerte lo que ha hecho el gobierno es incorporar más sufrimiento a la sociedad española, más recortes, más desigualdad. Por tanto, yo no sé si el más difícil, pero desde luego que un momento de cambio, y cuando hay un momento de cambio hay que tener visión y liderazgo, justo lo que le ha faltado a Rajoy y a la derecha. Bueno, antes de comenzar esta entrevista vamos a presentar a dos periodistas de esta casa que nos acompañan en esta entrevista. Nati Melendre, buenas noches. Buenas noches. Que es la presentadora y editora del informativo de Mediodía. Y Juanma Pérez, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, señor Luena. Es el presentador y también editor del informativo de Medianoche y que nos van a acompañar durante este tiempo de entrevista. Bueno, si verdaderamente es un momento tan importante, ¿cómo es posible que los partidos políticos no acaben de firmar un pacto de Estado, como se ha firmado con otros asuntos trascendentales, como ha ocurrido años atrás con las pensiones, otros asuntos de interés? Vamos a ver, yo creo que hay elecciones el 20 de diciembre y que por tanto lo primero es que los ciudadanos elijan, porque tiene que haber una oferta política. Y creo además que es bueno para el país que va a haber más oferta política que en otras elecciones o que en las 10 anteriores convocatorias. A partir de ahí creo que sí que estamos llamados a un gran acuerdo en España, un acuerdo generacional y un acuerdo social y también, por cierto, entre los territorios. Y es a una gran reforma constitucional que tendrá que abordarse en la siguiente legislatura. Creo que eso es importante. En segundo lugar, ante el desafío, le llaman desafío, pero no lo es una arbitrariedad antidemocrática. Y si no fuera porque es grave, la podríamos llamar disparate. Pero es arbitrariedad antidemocrática que están haciendo los separatistas, los secesionistas, que es un paso más allá de la independencia, no nos equivoquemos en el lenguaje. Son secesionistas y separatistas. Creo que la mayoría de los partidos, menos algún despistado, hemos estado con la Constitución, con la unidad y con la ley. Pero contésteme, ¿por qué no se firma por escrito ese pacto? No sé si tienen miedo que alguien se lleve un rédito electoral, pues precisamente porque el 20 de diciembre hay elecciones y eso, digamos, beneficie más a lo mejor a Rajoy que a otros partidos que también firmen. Yo creo que hay una posición común, que es de defensa de unidad, de la Constitución, de la ley. El Partido Socialista defiende además que tiene que haber diálogo y solución política, pero es que ni siquiera Rajoy, estos días lo hemos visto, está proponiendo que se firme un acuerdo, un pacto. Es que creo que ni siquiera es necesario como tal. No está tan débil la unidad en España como para tener que hacerlo. Defensa de la legalidad, defensa de la Constitución, el Partido Socialista tiene clara su postura, ¿la tiene igual de clara el PSC? Sí, por supuesto. Yo creo que la declaración, el primer día de esta arbitrariedad antidemocrática, la declaración más contundente y más dura fue la del Partido Socialista en Cataluña. Están en constante negociaciones y conversaciones, supongo, con el PSC. Sí, en permanente contacto, porque pues, la situación, no vamos a esconder, es grave. En todo caso, yo creo que reconducible. Ya estamos viendo las grietas que está habiendo en torno al propio gobierno provisional. Siempre ha sido provisional el gobierno de Mas, porque ha estado elección tras elección, incluso en convergencia en Cataluña. Por tanto, yo creo que estamos en permanente contacto porque la situación es grave, pero reconducible. Reconducible a través de una reforma de la Constitución. Ese es un requisito imprescindible para poder abordar el problema territorial que hay en España. Entre otros, yo creo que entre otras. ¿Por qué? Porque hay una... creemos, pero en parte se ha visto también en las votaciones del pasado 27 de septiembre que hay una mayoría de catalanes que quieren vivir con el resto de españoles y que creen en la Constitución y que creen en la unidad de España. Yo lo creo y además creo que es constatable.
Pero es cierto que esa misma mayoría prefieren un, digamos, nivel de autogobierno dentro de la igualdad de todos los españoles. ¿Qué está esperando esa parte? Está esperando movimientos, está esperando política y está esperando una oferta atractiva. Ahora, nos centramos en Cataluña. Yo lo digo aquí claramente, no hay que hacer una reforma de la Constitución por los secesionistas, pero no hay que dejar de hacerla por los secesionistas. Ustedes hablan de un modelo federal. Estamos acostumbrados a escuchar hablar de modelo federal, se nos viene a la cabeza Estados Unidos a todos, pero yo no sé si el ciudadano de a pie entiende qué diferencia hay entre un Estado de las autonomías y un Estado federal. Por ejemplo, una pregunta, la gestión de los tributos, ¿en manos de quién estaría en ese Estado federal? Compartida, como ahora. Ha habido 3, 4 con gobiernos socialistas, también con Aznar, de distribución competencial. Me preguntas en concreto por los tributos, compartida, en todo caso siempre y más en relación a los tributos, garantizando primero la igualdad, la equidad y la suficiencia de las administraciones y por tanto de los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos. La manera, creo, es porque tiene sus complicaciones, más sencillas de que la mayoría de los ciudadanos nos entiendan, es decir, mira, el Estado federal lo que trata es de completar el Estado autonómico en España, que ha funcionado bien, pero que tiene incorrecciones en su funcionamiento por arriba, como puede ser, por ejemplo, tener una Cámara Territorial que no funciona, pero también en el funcionamiento entre las propias administraciones. Queremos clarificar las competencias y sería bueno que se clarifiquen, no lo aborda la Constitución, o la financiación autonómica, que cada 5 años se renueva, pero no hay unos principios financieros en la Constitución que rijan y que ordenen la financiación autonómica. Repito, con la igualdad de todos los españoles, porque ese es un principio como partido español o nacional que defiende el Partido Socialista, pero como partido progresista. Y, por tanto, si tuviera que definir para la gente que nos ve esta noche qué aporta el Estado federal, es que el Estado federal puede corregir deficiencias y errores de funcionamiento en un Estado que lo recoge el título 8º de la Constitución, que como tal casi ni se preveía, sino que se fue haciendo. Se trata de que ahora lo reordenemos con el acuerdo de todos. Y en ese Estado federal que ustedes proponen, ¿cómo encajarían determinadas figuras, como por ejemplo el cupo vasco, el cupo navarro? Y se lo pregunto por 2 razones, porque usted como riojano es consciente de las ventajas que tienen determinadas empresas a la hora de instalarse en provincias vecinas a la suya, pero también porque fue Susana Díaz, la presidenta andaluza, quien hace unas cuantas semanas dijo que habría que modular lo del cupo tanto navarro como vasco. ¿Qué encaje tiene? Sí, yo creo que el modelo, más que de arquitectura, lo que hay que hacer es actualizarlo en su funcionamiento. Efectivamente, yo comparto, si se puede decir, vecindad, algunos dicen frontera, con nuestros vecinos vascos y navarros. Y una mala aplicación de las normas fiscales, mala y abusiva, que la llevamos, por cierto, gobiernos socialistas a Luxemburgo y a Bruselas, a los tribunales, es la que hay que evitar y hay que hacer que no se pueda nunca volver a repetir, porque perjudicó gravemente también a esta tierra, a Castilla y León. Creo que no desconocemos ninguno la historia de nuestro país. Como han dicho algunos historiadores, la unidad proyectiva de convivencia, que es España, y no se nos escapa como estas instituciones forales, como qué engranaje han aportado a la construcción de España. Por tanto, la arquitectura es válida, es constitucional, sí. ¿El Partido Socialista plantea que se revise? No. ¿El Partido Socialista quiere que se actualice para que sean justas? Sí. Pero el PSOE en ningún momento plantearía la supresión del cupo del concierto. Nunca, nunca. Repito, porque hay que entender la conformación de nuestro país. Es muy importante, claro, es muy importante que la nación más vieja del mundo se comprenda a sí misma para que se pueda adaptar al futuro. Quiero retomar el tema de Cataluña, evidentemente, porque durante estos días hablamos mucho y quizá la ciudadanía está, no sé si harta, pero al menos quiere saber más al detalle qué supondría la aplicación del famoso artículo 155 de la Constitución. Sobre todo, le quiero preguntar si eso al final, si se llega a ese extremo, ¿sería un fracaso de la clase política española? Sería un fracaso colectivo, yo creo. Pero, hombre, evidentemente por llamarlo de alguna forma, para no escurrir el bulto de las clases dirigentes. Creo que no se va a llegar a ello, creo que no es conveniente, creo que se debe evitar. Me parece razonable
que el Gobierno esté más o menos en esa posición, por lo que le he podido escuchar a Rajoy. Desde luego que el Partido Socialista está en la posición de evitarlo en lo posible. El próximo lunes, Sí. se votará esta arbitrariedad antidemocrática. Y Sí. no porque no responda a mayorías, que no la tienen, sino porque todo aquello que va contra la ley es antidemocrático y por tanto es una arbitrariedad. Y lo razonable es que, dado el contenido, se repita lo que ocurrió ayer, y es ir al Constitucional. Pues ya les adelanto que el Partido Socialista va a apoyar al Gobierno. Y yo estoy convencido que se podrá parar. Punto. Ahora hay un aparte. Esto es lo que le falta al PP y a Rajoy. Hay un punto y aparte. Vamos a hacer política. Y es necesario estimular a una parte de esa mayoría de catalanes que quería lo que yo al principio decía, que seguir en España posiblemente de otra forma, pero seguir. Y creo que en esa mayoría empieza a haber ya votantes e incluso dirigentes de Convergencia. Por cierto, ahora que hablamos de Convergencia, en todo este asunto catalán no podemos olvidar de la cuota que tiene la corrupción, que es importante. Y siempre recordamos lo del famoso 3% que echó en cara Maragall a Artur Mas en aquella sesión del Parlamento. Pero ¿por qué el Partido Socialista en aquel momento, el PSC, denunció aquello y durante años ha quedado prácticamente olvidado hasta, como quien dice, antes de ayer? ¿No tenían más datos, más pruebas que certificasen ese cobro de comisiones? Pues fíjate que, ¿por qué solo el Partido Socialista lo dijo y luego a lo mejor por falta de datos no siguió? Pero es que ningún partido lo dijo, pero es de escándalo. De escándalo. El PSC en aquel momento estaba en el gobierno. Sí, de escándalo, pero bueno, pero no habría pruebas, estoy convencido. No lo digo por el Gobierno, en todo caso los que llevan los casos son los jueces y allí no hubo nada hasta que ha empezado a aflorar, no solo con el 3%, sino con el caso Palau. ¿Qué es lo dramático? Pues que el señor Mas es sucesor, pero casi más, es heredero de Pujol. Y lo que hemos conocido es que Pujol, casi como los Corleone, estableció una trama familiar pensándose que Cataluña le pertenecía. Y eso es un problema quizás también de Convergencia, y posiblemente no lo han calculado. Yo creo que buena parte de los movimientos casi enloquecidos que dan los dirigentes de Convergencia tienen relación con su situación de corrupción. Algunos de ellos. Vamos a seguir avanzando, si os parece. Es verdad que llevamos casi media entrevista, no hemos salido de Cataluña, aunque bueno, tenemos las elecciones del 20 de diciembre. Y bueno, voy a seguir con Cataluña, porque yo no sé si van a respetar los partidos políticos el no tirarse los trastos a la cabeza la situación de Cataluña, y se va a hablar de otros temas, o va a monopolizar prácticamente toda la campaña electoral. Yo creo que la preocupación de los españoles es la situación social que se vive en España en relación con el empleo, con la situación de desigualdad, la limpieza de las instituciones, es decir, la corrupción, y creo que es lo que va a marcar la campaña. ¿Por qué? Porque es lo que ha marcado la legislatura. Esta legislatura ha sido una legislatura de desigualdad, de más paro y de corrupción, y eso va a marcar la campaña. Y creo que ¿qué reto tenemos? Yo decía al principio que estamos en un tiempo de cambio, tenemos un reto de que la recuperación económica en España sea justa, de que sea macroeconómica, pero también para las familias, los autónomos y las pequeñas empresas, de que los parámetros europeos de protección social se recuperen en España, que se han perdido, hay un desgarro social, y después de saber que, asumiendo los errores que hemos podido tener todos, en España puede haber administraciones limpias. Puede limpiarse las instituciones. En el Partido Socialista hemos sido más duros que nadie con los nuestros y por eso tenemos cierta credibilidad para proponerlo. Y además hace falta una regeneración democrática institucional que abarca desde la ley electoral hasta la separación de poderes. Es decir, es mucho más, aunque Cataluña evidentemente estará en campaña porque atañe a un principio básico que es la soberanía nacional, pero creo que las prioridades de los españoles irán precisamente por resolver los grandes problemas de esta legislatura. Todo esto lo van a tener que valorar los votantes. No sé qué datos tienen ustedes. Este fin de semana ya salían algunas encuestas, en concreto la de Metroscopia en El País,
decía que ustedes estaban por delante de Ciudadanos en votos por la ley, perdón, en escaños por la ley electoral, pero en votos, en intención de voto, incluso estaba por encima. ¿Tienen ustedes información de que hay un trasvase de votos de Ciudadanos, del PSOE a Ciudadanos, o cómo contemplan, o tienen otros datos distintos que corroboran que esto no es así? Bueno, no, yo no tengo datos propios, tengo datos todavía, pero bueno, sí, hay tantos que pregunto mucho, eso que se llama las tripas, la cocina. ¿Qué es lo que yo creo, las conclusiones que yo saco? Pues que la primera fuerza política electoral en España a día de hoy es el Partido Socialista, y eso lo vamos a ver el 20 de diciembre. Y creo que la tendencia de estabilidad ascendente del Partido Socialista, por una mezcla de recuperación y de los cambios del Partido Socialista y del liderazgo de Pedro Sánchez, es la que se va a imponer el próximo 20 de diciembre. Y hemos conocido también encuestas hoy, vamos a conocer encuestas hasta la última semana de campaña, pero con los datos de intención directa, de voto, de simpatía, de preferencia y de liderazgo, con esos 4 datos, yo estoy en condiciones de afirmar que la primera fuerza electoral será el Partido Socialista. Y usted es secretario de organización, usted va a diseñar en su cabeza la campaña electoral. Cuando se despierta por la mañana, ¿qué caras le viene antes a la cabeza, Rajoy o Albert Rivera? No, a mí Pedro Sánchez, porque es... a mí Pedro Sánchez, porque es... No hay un objetivo a batir, quiero decir, no tiene el foco puesto en Ciudadanos. No, porque la mayoría que siempre ha aglutinado el Partido Socialista es una mayoría progresista que, aparte de ideas y propuestas, está asentada en valores. Y esto es muy importante, porque esta es la recuperación que este año ha llevado a cabo el Partido Socialista. Recuperar a muchísimo electorado en los valores progresistas, socialdemócratas, de recuperación justa, de socialdemocracia. No me preocupa después. Me preguntaban también por Pablo Iglesias hace unos meses, y yo cuando recuerdo que me llegaban a preguntar ¿serán ustedes el PASOK? ¿Les va a adelantar Podemos? Yo respondía con la misma tranquilidad que hoy. En todo caso, son 2 caras de derechas, entonces no soy todavía tan malicioso como para que se me vengan caras tan de derechas, vieja y nueva, si se quiere, caras de derechas, o renovada. 2 caras de derechas, lo decía esta misma semana también Pedro Sánchez, que cuando uno duda acaba siendo de izquierda o de derechas, acaba siendo de derechas. Pero lo cierto es que ustedes con esas caras de derechas pactan, porque la realidad que seguramente vamos a tener después de las elecciones es que va a ser imprescindible pactar. En Andalucía han pactado. En el Gobierno de la Nación se plantearían pactar también con un partido de derechas. Nosotros vamos primero, como decía antes, a la respuesta a las encuestas, a ser primera fuerza. A partir de ahí vamos a plantear un programa para la mayoría de los españoles que pueda aportar estabilidad y gobernabilidad. Yo he marcado un poco las prioridades del Partido Socialista: recuperación económica justa, cohesión social, limpieza, regeneración institucional. Y con esa derecha de Ciudadanos seguro que nos podemos poner de acuerdo en algunos elementos de regeneración institucional, porque lo escucho y parece que van en serio. Pero seguro que no podremos ponernos en algunos apartados de política social, porque Albert Rivera defiende el copago, esto es bueno que lo sepa toda la gente que nos está viendo esta noche, defiende el copago y defiende el contrato único, que el contrato único, que a veces me dice la gente, ¿eso qué es? Pues es eliminar que pueda haber contratos fijos, eso es el contrato único de Ciudadanos. Entonces, yo creo que será por partes, y es verdad que la siguiente legislatura, si no fallan estrepitosamente las encuestas, en caso de que fallasen, significaría que el Partido Socialista tendría una mayoría mayor de la que ahora, al menos yo creo que va a tener. Será una legislatura de acuerdos, y será una legislatura de acuerdos de investidura y de acuerdos puntuales, y seguro que con varios grupos políticos. El Partido Socialista tendrá la virtud de presentar un proyecto que atenderá a los grandes problemas de España con un objetivo principal: reformas, reformas, reformas. ¿Y con Podemos se les está pasando, por así decirlo, ya el amor debido a los malos resultados que le dan las encuestas últimamente a Podemos? Aunque evidentemente ustedes, con la formación de Pablo Iglesias, han llegado a muchos acuerdos en numerosas comunidades y también en muchos ayuntamientos. Bueno, lo que ha habido es... ¿Se imagina ese escenario? Lo que ha habido es respeto mutuo.
nosotros hemos establecido en la mayoría de las instituciones, desde el predominio y desde la mayoría de votos, acuerdos en torno a políticas progresistas, a políticas de izquierdas, políticas socialdemócratas, reformistas, puntuales, con Podemos, que creo que están funcionando y que creo que en varios ayuntamientos y en varias comunidades autónomas están funcionando. A partir de ahí serán los electores, yo y los ciudadanos de España los que marcarán qué es lo que tiene que pasar la siguiente legislatura. En todo caso, la obsesión del Partido Socialista y la responsabilidad, porque sabemos que va a ser el encargo de la mayoría de españoles, es liderar un gobierno estable, responsable y reformista. Vamos con Castilla y León, porque se nos acaba el tiempo. Ya conocemos las listas de los candidatos del Congreso y el Senado del Partido Socialista. Ustedes siempre han criticado la manera de elegirles del Partido Popular, pero bueno, ustedes también parece que usan también el dedo y que no respetan lo que ha votado la militancia. Bueno, me preguntas por Julio Villarrubia, creo que básicamente... Sí, bueno, era la segunda pregunta, pero... Pues como tenemos poco tiempo, respondo a las dos a la vez. Es el ejemplo más claro, es decir, el 94% de los militantes se eligieron, y es verdad que parece que hay... Propusieron. Hay una especie un poco como de venganza, que parece que es el elegido por los palentinos, los socialistas palentinos, y ustedes deciden poner otra persona. No, por Dios, eso jamás. Vamos a ver. Primero, porque creo que es importante agradecer y reconocer el trabajo de Julio Villarrubia durante más de 30 años y que espero que lo pueda seguir haciendo desde otra posición al Partido Socialista. A partir de ahí, la dirección del partido y el candidato tienen, y lo han tenido siempre en el Partido Socialista, la potestad de elegir en ciertas circunscripciones a personas, siempre atendiendo a un perfil y a un criterio de prioridad, de qué sector social va a atender de manera prioritaria. Y nosotros, desde la potestad y desde la responsabilidad, hemos tomado esa decisión, respetando la opinión y la propuesta de los militantes, pero es que esto es lo de siempre, la parte y el todo. ¿Quién tiene más legitimidad? ¿Un comité federal del partido en su 98% o una agrupación provincial? Pues mira, las dos. A mí me hubiera gustado, y no tengo ningún problema, porque estas cosas de partido a veces no se explican con claridad. A mí me hubiera gustado que ni siquiera se hubiera llegado a esa situación. Y yo lo que hice fue entrar en conversaciones con el secretario autonómico del partido, con la secretaria provincial, lo digo tranquilamente. Bueno, la propuesta que llegó a la Comisión Federal de Listas y que seguía en pie era la de Julio Villarrubia, no nos parecía la más conveniente, primero por un criterio también de renovación. Yo agradezco los 30 años, pero también lo digo por un criterio de renovación, y a partir de ahí tomamos decisiones. Que todo el mundo lo tenga claro, que la dirección del partido y que lidera Pedro Sánchez dialoga, escucha, pero toma decisiones, siempre pensando en el interés general y respetando las normas del partido. Hace un año la militancia de Castilla y León votó a Luis Tudanca, un hombre afín a Pedro Sánchez desde el principio, más o menos, supongo que sí, supongo que están satisfechos ahora. Son todos afines, todos y todas. ¿Están satisfechos con la gestión? ¿Creen que ha conseguido Luis Tudanca limar asperezas y cerrar esa herida que había realmente en el PSOE de Castilla y León? Sí, yo creo que sí, pero lo más importante creo que está proyectando al Partido Socialista como un partido de alternativa. En un momento donde en toda España está habiendo más oferta política, más posibilidades, creo que Luis ha situado al Partido Socialista en el centro de capacidad de tener acuerdos, bueno, y está consiguiendo cosas. Hasta la mesa de las Cortes se ha movido por la generosidad del PSOE y de Luis Tudanca. Hoy hay una comisión de investigación por esa trama eólica que tenemos aquí, esa corrupción eólica del PP en Castilla y León, y hay una comisión de investigación también por la pujanza de Luis Tudanca, y creo que las alternativas, las ofertas, bueno, pues incluso esa discusión que hay para lanzar una oferta de acuerdo nacional o de acuerdo en España, situando a Castilla y León como un punto de referencia, también situado en los valores históricos y culturales de esta tierra, de estas tierras de Castilla y León,
creo que consolidan a Luis Tudanca como un líder que también, por cierto, lo es dentro del partido. Hablar de la realidad económica y social de Castilla y León es hablar de la minería. ¿Qué propuesta lleva el Partido Socialista para el desarrollo de la minería en Castilla y León? Ciudadanos habla de reconversión a las bravas. ¿Ustedes qué plantean? Bueno, el problema de Ciudadanos es que a veces no saben ni de lo que habla y no conocen la realidad. Hombre, nosotros con nuestras cosas hemos tenido siempre sensibilidad, aquí y en el ámbito nacional. Yo lo que he visto con el señor Soria ha sido todo soberbia. Creo que el primer castellano-leonés que no aguanta al señor Soria es Herrera, aunque no lo diga. No, es Lo soberbia. dice. Ah, lo dice. Bueno, pues esto le honra. Como Herrera además está de salida, estaba ya de salida en la última elecciones, pues se lo podrá permitir. Proteger el carbón autóctono, protegerlo, dotarlo de prioridad en el consumo. A partir de ahí apoyar la captación de CO2, apoyarla. Y aquí tenéis varios ejemplos. Y defender que esas familias que están ahora en el paro de las comarcas mineras puedan volver a trabajar, impulsando el plan actual, porque primero torpedearon el plan anterior, les costó poner en marcha el plan actual y encima ahora no lo aplican. Y yo me comprometo, y sé que lo ha hecho en esta tierra, en otra provincia, el candidato futuro presidente Pedro Sánchez, con las comarcas mineras y con el consumo del carbón autóctono, incluso eliminándolo de esa propuesta impositiva que hay por ahí. Hay que proteger el carbón autóctono para que haya trabajo para las comarcas mineras. Porque es de la época del PSOE también, sí, en la fecha de caducidad. Sí, por eso lo mencionaba. Si yo no tengo ningún problema en decirlo, es mejor. Yo creo que estamos aquí para que los televidentes se aclaren. Creo que es importante decirlo, que es vamos a apoyar a las comarcas mineras, pero sobre todo por una razón, y es porque esta tierra, yo soy riojano y algunas características en la vertebración del territorio son similares, padece de despoblación a veces porque se les cortan las oportunidades. Esas oportunidades hay que mantenerlas, porque los habitantes de estas tierras han sabido ganarse la vida por sí mismos durante muchos años, pero no se pueden cortar las oportunidades. Bueno, si el PSOE gana las elecciones el 20 de diciembre, sus primeras medidas serían, como se ha anunciado, derogar la actual reforma laboral y suprimir las clases de religión. Derogar la reforma laboral, desde luego, porque es lo peor que le ha podido pasar a la economía española. En cuanto a que, uno, no se ha creado empleo, ayer vimos el dato, y dos, se está laminando, atención, se está laminando el sistema público de pensiones. No lo dice el PSOE, no lo dice ninguna lumbrera económica, lo dice la Autoridad Fiscal Independiente. Ha dicho, con los datos actuales, las pensiones en el 19 peligran. Está publicado, creo que ayer, la Autoridad Fiscal Independiente. Por tanto, reforma laboral fuera, hay que proteger que los empleos sean justos, sobre todo los salarios y los derechos. Y después hay que dar un paso en el asunto de la enseñanza de la religión, pero creo que sin dramas. Creo que además esto tiene mucho más que ver con una negociación de tú a tú con el Vaticano para reordenar en un Estado aconfesional, dice nuestra Constitución del 78, en un Estado aconfesional. Creo que con el Papa actual, el Papa Francisco, eso se puede reordenar y se puede volver a hacer unos nuevos acuerdos que también impliquen, porque no nos olvidemos que no solamente el 27.3 de la Constitución, sino que los tratados y los acuerdos con el Vaticano son los que después derivan en la enseñanza, en la sujeción de la enseñanza en los centros. Entonces, además de hacer leyes, nosotros todo lo que hagamos lo vamos a hacer con diálogo, con determinación y con decisión, pero con diálogo, y también en este caso. Bueno, tenemos que irnos porque se nos ha acabado el tiempo. Pues qué pena. Decía que si ganaban y si no ganase el Partido Socialista, ¿usted cree que los militantes del PSOE le darían una segunda oportunidad a Pedro Sánchez para intentar ser el presidente del Gobierno? No contemplo esa posibilidad en ninguno de los casos y, por tanto, lo que los militantes harán será reforzar a Pedro Sánchez como líder del partido porque será presidente del Gobierno. César Olvena, secretario de Organización del Partido Socialista, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Castilla y León Televisión. Pues buenas noches y gracias a vosotros, ha sido un placer. Y a vosotros también, muchísimas gracias por estar esta noche acompañándonos en esta entrevista. Gracias. A ti, Juanma, te vemos ahora en un ratito. En un Sacaremos lo más interesante de esta entrevista. Por supuesto, hoy lo contamos. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también. Pasen una buena noche. Seguimos con entrevistas relacionadas con las elecciones del 20 de diciembre. Descansen.